La función exponencial con base a está definida para todos los números reales x eh, por f de x igual a la x, donde a tiene que cumplir dos requisitos básicamente. A tiene que ser mayor que 0 y a tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué ponemos estas dos condiciones? Básicamente por lo siguiente. Nosotros cuando hacemos la definición de función exponencial con base a, queremos salvar dentro del concepto de función el concepto de continuidad. Y es evidente que para el caso específico o hipotético de a menor que 0, es decir, si tuviéramos un caso en el que a fuera menor que 0, es decir, un número negativo, f de x igual a la x nos llevaría rápidamente a la situación en que el resultado de f de x dependería del valor de x y solo estaría definido para un conjunto específico de valores de x. Por ejemplo, ustedes saben o todos sabemos que si elevamos un número negativo a una potencia par, el resultado es siempre un número positivo. Por lo tanto, si el número a menor que 0 es elevado a una potencia par, f de x estaría definida solamente para valores, perdón, el resultado de f de x siempre sería un valor positivo. En cambio, si x es un número negativo, el resultado, perdón, un número impar, el resultado en f de x sería un número negativo. Pero ¿qué pasa cuando x es un número no entero? Es decir, cuando x pertenece a los números racionales, bueno, f de x seguiría estando definida dentro de los reales, pero solo para un conjunto específico de números racionales, que son aquellos racionales reducibles. Pero el conjunto de números racionales de denominador par irreducibles nos arrojaría inmediatamente como resultado un número negativo, por ejemplo, menos 2 elevado a un exponente racional irreducible de denominador par, es por definición una raíz de índice par. Y la raíz de índice par de un número negativo es siempre un número imaginario, con lo cual f de x dejaría de estar definida en el, en el rango de los números reales. Y para que nosotros podamos salvar el concepto de continuidad, es decir, para que f sea continua, f de x, en todo el dominio de los números reales, entonces a no puede ser nunca menor que 0. Las demás condiciones las vamos a explicar ahora de inmediato. ¿Por qué a tampoco puede ser 0? Bueno, porque si a es igual a 0 estaríamos hablando de una función constante, porque 0 elevado a la x es igual a 0. Y pasa lo mismo con a igual a 1. 1 elevado a la x es igual a 1. Por lo tanto, para todo lo que trabajaremos con funciones exponenciales, partiremos de esta definición. F de x igual a la x con a mayor que 0 y a diferente de 1. Esto evidentemente nos crea dos intervalos para a, es decir, al ser a mayor que 0 y diferente de 1 puede ocurrir que a sea un número que se encuentre entre 0 y 1 sin incluirlo a ninguno de los dos por las razones que ya explicábamos, y también puede ocurrir que a sea un valor que se encuentre entre 1 e infinito. Estos dos intervalos que puede asumir la constante a nos van a servir para poder encontrar el rango de la función, porque el dominio es el conjunto de valores para los cuales la función estaría definida, y en el caso específico de esta función genérica, el dominio sería el conjunto de todos los números reales, porque x aquí es una expresión bastante simple y por lo tanto arroja como dominio el conjunto de todos los números reales, es decir, x o
el dominio de la función va de menos infinito hasta infinito. Ahora, para nosotros buscar el rango de la función, tenemos que asumir estos dos intervalos. Vamos a trabajar primero con el intervalo de a mayor que 0, a mayor que 0 y menor que 1. Y ya dijimos que el dominio es de menos infinito a infinito, que son todos los valores que puede asumir x y para los cuales la función está definida. Y queremos encontrar el rango. Otra forma de escribir esto es escribir x siendo un número real. Bueno, si A es un número que está entre 0 y 1, es un número decimal de la forma 0 punto algo. Y evidentemente ustedes pueden hacer el experimento con su calculadora y darse cuenta rápidamente que cualquier número entre 0 y 1 que es elevado de manera iterada a un exponente creciente, es decir, un exponente que tiende al infinito, el resultado tiende a 0. Es decir, si usted eleva al cuadrado un número menor que 1, un número positivo menor que 1, es decir, que está entre 0 y 1, se da cuenta de que el resultado inmediato es un número más pequeño que el original. Y si sigue haciendo la operación de manera iterada, va a obtener cada vez un valor más pequeño. Por lo que pudiéramos decir que el límite, cuando x tiende al infinito, de a elevado a la x es igual a 0. Es decir, a elevado al infinito es igual a 0 siempre que a se encuentre dentro de estos valores. Por lo que la cota superior del intervalo del rango es 0. Cuando el dominio se acerca al infinito, el rango se acerca a 0 siempre que a sea un número que esté entre 0 y 1. Ahora, ¿qué sucede cuando a es un número que está entre 1 e infinito? ¿Y qué sucede cuando nos acercamos también en este intervalo al otro extremo del dominio? Vamos a responder ambas preguntas ahora. Lo que nos estamos preguntando es cuál sería el límite de la misma función cuando x ahora se acerca a menos infinito. Por definición, ustedes saben que a elevado a un número negativo es igual a el inverso de a elevado al exponente positivo. Es decir, a la menos infinito sería 1 sobre a al infinito. Pero ¿qué pasa? Que ya nos dimos cuenta, porque lo vimos anteriormente, que siendo a un número menor que 1 y mayor que 0, o sea, un número decimal de la forma 0 punto algo, cuando el valor del exponente se acerca al infinito, a tiende a 0. O sea que esto tiende a 1 sobre 0 y ustedes saben que ese límite va al infinito. Por lo que cuando el dominio se acerca al menos infinito, el rango se acerca a infinito. Luego, si asumimos el otro conjunto de valores que puede asumir a, que es entre 1 e infinito, nos damos cuenta de que cuando el dominio se recorre de menos infinito a infinito, tendríamos el límite de a la x cuando x tiende al menos infinito. Lo único que en este caso a es un número mayor que 1 y un número mayor que 1 cuando usted
lo eleva al menos infinito, perdón, recuerden de nuevo que por definición a la menos infinito es igual, vamos a poner un poquito más claro, eso sería a la menos infinito igual a 1 sobre a al infinito. Por definición a la menos, o sea, a elevado a un exponente negativo es el recíproco de a elevado al exponente positivo. Y 1 sobre a al infinito, si a es mayor que 1, cualquier número mayor que 1 elevado a un exponente, por ejemplo 2, de manera iterada, da como resultado un número mayor, o sea que este valor tiende al infinito. Y el otro extremo, es decir, el límite de a la x, cuando ahora x tiende al infinito, sería a al infinito. Y eso sería infinito. Cometí un error aquí porque le dije que 1 sobre a al infinito es igual a infinito, y evidentemente no. Lo que se acerca a infinito es el denominador de esa expresión, o sea que lo que tenemos aquí arriba es 1 sobre infinito, y 1 sobre infinito es 0. Ahora, a al infinito sí es infinito, por lo tanto, el rango aquí sería en menos infinito, 0, y en infinito, infinito. Fíjense que el rango en ambos intervalos, sí, intervalo de con a entre 0 y 1, y en intervalo con a entre 1 e infinito, sigue siendo entre 0 e infinito, y solamente cambia el orden en que se recorren los posibles valores de la función. ¿Qué significa esto? Que aunque el rango de esa función es de 0 a infinito, cuando el valor de a es un número entre 0 y 1, la función es decreciente. Y cuando el valor de a es un número entre 1 e infinito, la función es creciente. Es decir, para ese intervalo la función es decreciente, y para el intervalo de a entre 1 e infinito, la función es creciente. Vamos a ver esto gráficamente.